Al final de un largo mandato de más de 30 años, el presidente Porfirio Díaz podía ufanarse de gobernar un país en crecimiento, pacífico, con industria y ferrocarriles, muy distinto al que había recibido en 1876. Las fiestas del centenario de la independencia celebradas en 1910 mostraron al mundo con gran lujo ese nuevo rostro de México. Pero la permanencia de Díaz en el poder ya no era entonces una garantía de paz para el país. Miles de mexicanos habían reclamado una verdadera apertura democrática. Sin embargo, Díaz, a sus 80 años de edad, convencido de que el país necesitaba aún de su guía paternalista, había decidido reelegirse una vez más, atropellando la voluntad de los electores. Su error le costó caro. Apenas 2 meses después de las ostentosas fiestas del centenario, estalló contra él la que se convertiría en la primera de las revoluciones sociales del siglo XX. Una rebelión violenta, compleja y profunda, la Revolución Mexicana. En 1910, México festejaba el centenario del inicio de la Guerra de Independencia. Porfirio Díaz cumplía 80 años de edad y más de 30 de ser presidente del país. A lo largo de esos años, el poder político se había concentrado en su persona. El lema paz, orden y progreso resumía los valores esenciales de su gobierno. Díaz forjó su régimen conciliando, y solo cuando no fue posible, reprimiendo con dureza. Incluso con la Iglesia, la antigua enemiga de los liberales, la tensión se transformó en moderada y mutua cortesía. El país disfrutaba efectivamente de paz y vivía un progreso considerable, pero los mayores beneficios llegaban solo a unos cuantos. La proverbial desigualdad de los mexicanos se manifestaba tan atrozmente como en tiempos virreinales. Mi madre fue muy amiga de la esposa del general Porfirio Díaz y hacían unas fiestas muy maravillosas, ¿ves? Los bailes que se hacían en palacios eran una cosa de veras de sueño, de sueño. Se juntaba toda la nata de México a lucir trajes europeos y demás. México era todavía un país rural. Solo la quinta parte de los mexicanos vivía en las ciudades. En ellas se concentraba el poder político. Las principales urbes gozaban de los adelantos tecnológicos de la época: la electricidad, el teléfono, el telégrafo y el fonógrafo. En 1909, el propio general Díaz dirigió a Edison, el gran inventor de varios de ellos, un mensaje de gratitud. Señor Tomás A. Edison, me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad, y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. En las mejores zonas de estas ciudades iluminadas por la luz eléctrica, vivían en mansiones afrancesadas los altos funcionarios y los beneficiados por el régimen, hacendados, industriales y grandes comerciantes. En el otro extremo de la escala social, las ciudades albergaban a cientos de miles de pobres cuyos barrios carecían de iluminación, pavimento, drenaje, agua y otros servicios públicos. Pese a la apariencia de un ejército fuerte, con sus altos oficiales desfilando en uniformes de gala, siguiendo el modelo aristocrático de los ejércitos europeos, lo cierto es que Díaz lo fue reduciendo conforme se afianzaba en el poder.
A principios del siglo XX, el ejército mexicano tenía como tareas principales las campañas de pacificación contra indígenas y la represión de disidentes políticos. Ninguno de sus generales de división tenía menos de 70 años. El gobierno de Díaz dio fin a los impuestos internos llamados alcabalas. Estableció un sistema fiscal organizado, alentó las inversiones extranjeras y abrió México al mercado internacional. Una de sus principales herramientas de desarrollo fueron los ferrocarriles, que comunicaron las distintas regiones del país a través de más de 19,000 kilómetros de vías. La locomotora reemplazaba al carro de mulas, permitiendo que mercancías y pasajeros recorrieran en pocos días el país de un extremo a otro. Otro elemento de progreso fue el fomento de la educación. El gobierno procuró el establecimiento de escuelas preparatorias en todos los estados. En la capital se estableció la Escuela Nacional de Profesores, que seguía el modelo estadounidense de formación normalista. En 1910 se creó la Universidad Nacional bajo la guía de Justo Sierra. Aún así, la tasa de analfabetismo superaba el 70%. Al final del porfiriato, muchos maestros se convertirían en opositores al régimen. Porfirio Díaz confiaba la ejecución de su política a los miembros de su gabinete, muchos de ellos sexagenarios, en un país cuya población era mayoritariamente de jóvenes menores de 20 años. Se les conocía como los científicos y eran partidarios de la filosofía en boga, el positivismo, cuyos más altos valores eran la ciencia y el progreso material. El método de control del régimen porfirista oscilaba entre la represión abierta y las negociaciones clientelistas. Los gobernadores, terratenientes y caciques podían tener mucho poder en sus respectivas regiones, mientras no se opusieran a los designios del centro. Después de 1900, creció la oposición a la presidencia prácticamente vitalicia de Díaz. Una policía secreta vigilaba a los ciudadanos sospechosos y entregaba reportes sobre la actividad de los grupos opositores, como el que encabezaban los hermanos Flores Magón. Los jefes políticos, intermediarios entre el gobierno estatal y el municipal, fueron un instrumento importantísimo en el régimen porfiriano. Eran nombrados por los gobernadores, muchas veces atendiendo a las indicaciones del presidente. Los poderes que tenían, incluidos los policíacos, los ejercían de manera prepotente y corrupta, tanto en las ciudades como en el campo. Era ahí, en el campo, donde las arbitrariedades y los problemas ancestrales por la tierra alimentaban un resentimiento mayor que amenazaba estallar con violencia. Los cuerpos de rurales, establecidos por Benito Juárez e integrados en parte por antiguos bandoleros, eran los encargados de mantener el orden en el campo y en los caminos. Actuaban bajo instrucciones directas de la Secretaría de Gobernación. Habían contribuido a librar al país del bandolerismo, pero la gente les temía por sus métodos cruentos. No había autoridad que lo defendiera a uno, y lo peor del caso era que casi nadie hablaba español para poder quejarse o explicar nuestra situación. Por eso se nos discriminaba más. ¿Qué justicia podría esperarse si las autoridades que había en el pueblo eran los mismos terratenientes y sus amigos? En el campo mexicano habían convivido durante 3 siglos 2 instituciones, los pueblos y las haciendas. Durante el periodo colonial, las haciendas crecieron a costa de las tierras de las comunidades indígenas y algunas de ellas incluso desaparecieron. Sus habitantes se veían obligados a trabajar en las haciendas. Frente a este despojo, numerosos poblados indios y mestizos lucharon legal y extralegalmente por conservar no solo sus terrenos, sino su propia existencia. En estados como Tabasco, Chiapas y Yucatán, las condiciones de trabajo de los peones los acercaban a una especie de semiesclavitud. Lo común era que el peón acasillado estuviera condenado a permanecer de por vida en la hacienda debido a las deudas que contraía con el patrón, imposibles de ser pagadas. Los administradores nos pagaban con vales o fichas.
no conocíamos el dinero. Muchos no conocían más pueblos que la hacienda donde habían nacido. Las deudas de los padres las seguían pagando los hijos. En el centro del país, gran parte de la producción de maíz era cultivada por aparceros. Cuando las cosechas eran escasas, estos adquirían fuertes deudas con los dueños de la tierra y a la larga terminaban como simples peones. Para 1910 existían en el país cerca de 50,000 ranchos menores a las 1,000 hectáreas, menos extensos que las haciendas. Los rancheros, la mayor parte de ellos norteños, estaban apegados a sus tierras y a sus costumbres. Eran capaces de convertirse en fieros defensores de sus intereses ante cualquier amenaza. Pascual Orozco, arriero y empresario, miembro de una familia influyente en su comunidad de la Sierra Chihuahuense, era un hombre de este tipo. La gente del norte era gente de mucha pelea. Eran hombres dispuestos a todo. Los campesinos norteños están hechos para el trabajo. Y así, esos individuos estaban hechos para la revolución. Son los que formamos la revolución. A lo largo del siglo XIX, el norte había vivido las largas luchas de exterminio contra las tribus nómadas, sostenidas con escasa ayuda del gobierno federal. Fue ahí en donde el porfiriato vio el surgimiento de una vigorosa burguesía asentada en importantes ciudades industriales y comerciales como Monterrey, Chihuahua y Torreón, que seguían los modelos norteamericanos y que en muchas ocasiones toleraban de mala gana las decisiones del centro. En el estado de Chihuahua, los pobladores de los valles que habían luchado contra los apaches tuvieron que soportar el despojo constante de tierras y derechos por parte de grandes terratenientes como los Krill y los Terrazas. Al mismo tiempo, el ferrocarril y el fomento a la explotación minera habían trastocado profundamente las formas de vida de los habitantes de la sierra. El indio estaba situado en lo más bajo de la sociedad mexicana a principios del siglo XX. Aun cuando se enaltecía a las culturas prehispánicas, el indio contemporáneo solo era visto como superviviente degradado. Desde la independencia, la mayoría mestiza y criolla había fomentado un mito. El indio era perezoso e indolente por naturaleza. Era un lastre que frenaba el progreso del país. No hallo en la República entera vestigios o hábitos indígenas. Veo, sí, muchos degenerados todavía. Un empobrecido rebaño de indios. El lamentable fin de una raza que apenas vestida de cuerpo, desnuda de inteligencia y exhausta de sangre, agoniza en silencio, sin dejar nada. En Sonora, los yaquis lucharon durante todo el porfiriato por sus tierras ancestrales. En el invierno de 1901-1902, sostuvieron los más fieros combates contra el gobierno. En Yucatán, grupos de mayas rebeldes, empujados por el resentimiento acumulado durante la violenta guerra de castas del siglo XIX, mantuvieron el control de una amplia zona de la península hasta que fueron sometidos en 1901. En ambos casos, se destacó el duro y eficaz general de brigada Victoriano Huerta, que aunque era huichol por ascendencia materna, se había caracterizado por sus métodos despiadados de represión contra los indios. Desde la última década del siglo XIX, la política agraria porfirista, basada en las leyes de reforma que extinguieron la propiedad comunal, privilegió la propiedad privada de la tierra, propiciando que especuladores mexicanos y extranjeros se adjudicaran de tierras nacionales y de los pueblos. La creciente apertura del comercio y la aplicación de modernas técnicas agrícolas impulsaron también en muchos estados el desarrollo de las haciendas. Solo en Morelos, 30 comunidades cuyos orígenes y tradiciones se remontaban siglos atrás desaparecieron del mapa en una década. La crisis económica internacional de 1907 provocó un grave deterioro en la economía del país, especialmente en los estados del norte. La incertidumbre económica se agravó por la proximidad del año electoral de 1910. Díaz y todo su gabinete envejecían y la sucesión se convertía en un problema natural, además de político.
El propio Díaz alimentó las dudas y las expectativas cuando el 27 de febrero de 1908 concedió una entrevista al periodista norteamericano James Krillman. Declaró que el pueblo mexicano estaba listo para empezar una era de libertad política. Llamó a la formación de partidos de oposición y ofreció retirarse al final de ese periodo presidencial en 1910. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. Aunque años atrás había hablado varias veces de su retiro, diferido siempre por el bien del país, a sus vigorosos 77 años, tal vez se le podía empezar a creer. Antes de 1910, Porfirio Díaz tuvo que enfrentar varias amenazas opositoras. En la mañana del 5 de febrero de 1903, aniversario de la Constitución Liberal de 1857, apareció una manta colgada en el balcón del periódico El Hijo del Aguizote. Decía: "La Constitución ha muerto". Sus autores eran los propietarios del diario, los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón. Díaz persiguió y encarceló a los Flores Magón, quienes tuvieron que refugiarse en Estados Unidos. Los hermanos se las ingeniaron para pasar de contrabando a México el periódico Regeneración y crearon el Partido Liberal Mexicano, organización que se radicalizaría a través de los años hasta asumir posiciones anarquistas y que haría varios llamamientos a la revolución. El Partido Liberal Mexicano no negaba el progreso porfiriano, pero denunciaba el inmenso costo que la población más pobre había tenido que pagar por él. Lo que sí tuvo mucha influencia, el manifiesto de los hermanos Flores Magón, que se esparció por todo el país. Eso sí tuvo mucha influencia. El 10 de junio de 1906 estalló una huelga en la mina de cobre de Cananea, en Sonora. Los mineros exigían un salario equivalente al que percibían los trabajadores estadounidenses que laboraban en la empresa. Encabezaban el movimiento varios miembros infiltrados del Partido Liberal Mexicano. Los trabajadores paralizaron las actividades de la mina y se enfrentaron con los capataces norteamericanos. El saldo fue de 13 muertos. Como carecía de tropas, el gobernador de Sonora, Rafael Izabal, permitió que Rangers de Arizona, reforzados por un número considerable de voluntarios norteamericanos, atravesaran la frontera para unirse a la policía y a los rurales mexicanos con el fin de reprimir la huelga. Pero solo se logró controlar la situación con la llegada de tropas federales. Fueron unas huelgas, digamos, fraternales. Lo que le pasara a Río Blanco venía a Santa Rosa, y lo que le pasaba a Santa Rosa, allá estaba Río Blanco. A ver, hermano, yo vengo a meterte el hombro. Lo que le pasaba a Santa Rosa venía a Cocolapa, venía a Cerritos, y ahí estábamos todos juntos, ahí sí cabe decir, codo con codo. El 7 de enero de 1907, una manifestación obrera en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, terminó violentamente. Los obreros protestaban por el encarcelamiento de sus líderes, por las condiciones laborales y por el cierre de la fábrica impuesto por los patrones. Ante el conflicto, los propios trabajadores solicitaron el arbitraje presidencial. Díaz emitió un laudo que favorecía a los propietarios y ordenó el regreso de los obreros a sus labores. Una minoría se opuso e inició el motín. Asaltaron y quemaron la tienda de Raya, símbolo del poder de los patrones. El ejército intervino y reprimió a los trabajadores. Entre 50 y 70 obreros murieron en los sucesos. En 1909,
Coahuila, Sinaloa, Yucatán y Morelos vivieron una experiencia política insólita. Se realizaron elecciones gubernamentales alentadas por la apertura democrática prometida y los anhelos de cambio. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Díaz a Krillman, no se les reconocieron los triunfos a los grupos opositores. Venustiano Carranza, coahuilense de tradición liberal, que había ocupado puestos importantes en el porfiriato, sufrió en carne propia la manipulación de las elecciones. No pudo derrotar al candidato oficial a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de sus paisanos. A pesar de estos malos presagios, en 1909 se mantenía una gran efervescencia política a nivel nacional en vista a las elecciones presidenciales del año siguiente. Los porfiristas no se atrevieron a postular un candidato a la presidencia, pero afloró el nombre del general Bernardo Reyes, el hombre fuerte de Díaz en el norte. A Reyes lo apoyó una parte del nuevo Partido Democrático, integrado por porfiristas rivales de los científicos y reflejo de la fractura que había en el poder. Popular entre las clases acomodadas, de sólido prestigio administrativo y militar, autor de una valiosa reforma educativa en Nuevo León, creador de la Ley de Accidentes de Trabajo, primera norma sobre materia laboral que se dictó en el país, Reyes podía ser el candidato ideal para suceder a Díaz, pero no estaba dispuesto a enfrentar al régimen al que había servido. Y don Porfirio canceló sus aspiraciones con una hábil maniobra. Le asignó una misión militar en Europa. En 1910, un pequeño poblado del estado de Morelos, Anenecuilco, persistía en su lucha varias veces centenaria por recuperar sus tierras. Emiliano Zapata, de 28 años de edad, propietario de la parcela que sembraba, experto jinete y reconocido amansador de caballos, fue nombrado su representante y acudió ante el secretario de gobierno a solicitarle permiso para cultivar las tierras que había usurpado la hacienda El Hospital. Las lluvias comenzaron. El tiempo adecuado para sembrar transcurría y la respuesta oficial no llegaba. Además, como represalia, la hacienda arrendó esas tierras a los campesinos de Villa de Ayala, poniendo en peligro el sustento de los pobladores de Anenecuilco. Como presidente del Comité de Defensa, Emiliano Zapata decidió actuar en forma radical. Armó a 80 hombres y tomó las tierras sin disparar un solo tiro. Así, Anenecuilco empezó a sembrar su milpa. Francisco I. Madero encarnaba los anhelos de las clases medias y altas excluidas del poder. Aunque pertenecía a una prestigiosa familia de Coahuila de filiación liberal, una de las más ricas de México, había entablado una lucha contra el poder central. Estimulado por la entrevista a Díaz Krillman, Madero respondió escribiendo un apasionado libro que fue recibido con gran entusiasmo, La sucesión presidencial en 1910. En el que abogaba por un partido capaz de postular a un sucesor de Díaz y proclamaba la no reelección a todo lo largo y ancho de la jerarquía política, desde los caciques locales al gran caudillo nacional instalado en Palacio. General Díaz, usted pertenece más a la historia que a nuestra época. Pertenece más a la patria que al estrecho círculo de amigos que lo rodea. No puede encontrar un sucesor más digno de usted y que más lo enaltezca que la ley. En 1909, Madero inició una campaña para crear un partido nacional que pudiera ganar la presidencia. De junio de ese año a fines de la primavera de 1910, recorrió el país fundando decenas de clubes antirreeleccionistas que agruparon a miles de correligionarios. En abril de 1910, llegaron a la Ciudad de México más de un centenar de delegados antirreeleccionistas de todo el país. La convención postuló a Madero como candidato presidencial. Su propósito era claro: terminar con la presidencia eterna de Porfirio Díaz por medio de elecciones libres y democráticas. Una frase concisa, creada por uno de sus más destacados antirreeleccionistas, José Vasconcelos, resumía su programa: sufragio efectivo, no reelección. Un día antes de la convención, Madero se entrevistó con don Porfirio.
le ofreció retirar su candidatura a cambio de que cumpliera su palabra de dejar la presidencia. Pero el dictador no mostró interés por negociar. Madero escribió a un amigo sus impresiones del encuentro. Debe de haber comprendido que no se me ha impuesto y que no le tengo miedo. Porfirio no es un gallo bravo. No obstante, tendremos que iniciar una revolución para derrocarlo. Muchos miembros de la clase media ilustrada apoyaban el antirreeleccionismo maderista, porque prometía terminar con su larga exclusión de la actividad política. Algunos de los más radicales veían en Madero la posibilidad de grandes cambios sociales. En esta región de Nuevo León y Tamaulipas, el sentimiento popular es maderista y solo se esperan iniciativas revolucionarias. Solicitamos su autorización para levantarnos en armas a favor de usted. El maderismo también atraía a una porción de la incipiente clase obrera mexicana, que percibía una relación entre las reformas políticas y el posible mejoramiento de sus niveles de vida. La gente del campo contemplaba con esperanza el antirreeleccionismo, a pesar de que Madero hacía pocas referencias a las transformaciones de fondo en la propiedad de la tierra. Para fines de la primavera de 1910, Madero había generado una gran expectativa. Las ciudades de México, Puebla y Guadalajara fueron escenarios de manifestaciones masivas en apoyo a su candidatura. En respuesta, el gobierno de Díaz empezó a arrestar a los maderistas. Les negó sitios de reunión y se rehusó a otorgarles permisos para celebrar manifestaciones. Aún así, miles de personas aparecían en los lugares programados para escuchar y ver al candidato. En la gira final de su campaña, antes de las elecciones de julio, Madero despertó euforia entre la población. 10,000 manifestantes lo recibieron en Guadalajara. En Puebla, 25,000. Sus discursos se tornaron más directos y provocadores, y el gobierno respondió con más represión e intransigencia. Finalmente, el 4 de junio de 1910, Madero fue arrestado en Monterrey y trasladado a la penitenciaría de la ciudad de San Luis Potosí. Díaz contradijo en los hechos sus declaraciones a Grillman, no solo la de no presentarse como candidato en las elecciones presidenciales, sino la de considerar a México preparado para la democracia. En unos comicios descaradamente amañados, se religió. Los maderistas presentaron documentos que comprobaban el fraude ante el Congreso Federal, con la inútil pretensión de anular las elecciones. Mientras tanto, Díaz celebraba su cumpleaños número 80 y al mismo tiempo las fiestas del centenario de la independencia, uniendo en el acto la exaltación de los héroes nacionales y la de sí mismo. En su confinamiento en San Luis Potosí, Madero inició la redacción de un plan revolucionario que después se conoció como el Plan de San Luis. Gracias a la intervención de su familia, se le permitió un arresto domiciliario, lo que le permitió escapar hacia el norte. Con la ayuda de simpatizantes ferrocarrileros, cruzó la frontera en un vagón de carga disfrazado de obrero ferroviario. Madero se estableció en San Antonio, Texas, y se concentró en la difusión del Plan de San Luis. En él, manifestaba al pueblo de México el repudio de los antirreeleccionistas a la dictadura, invalidaba las elecciones recientes, se declaraba presidente provisional y llamaba a iniciar una revolución armada. Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y sus consejeros, hubiera evitado esta revolución. Pero ya que no lo hizo, tanto mejor. El pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad. Apegado a la Constitución, el plan ofrecía respetar las leyes y contratos de Díaz. Era un manifiesto político que incluía una cláusula de contenido social en la que prometía la restitución de las tierras despojadas a los campesinos. En un mes, negoció la compra de armamento y preparó un plan para iniciar la guerra contra la dictadura. Su primer paso sería
atacar la fronteriza ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras. El plan fijó una fecha precisa para el estallido. La revolución iniciaría a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. La mañana del 18 de noviembre de 1910, 2 días antes de lo previsto por el Plan de San Luis, se escucharon los primeros balazos de la revolución maderista en la ciudad de Puebla. Un destacamento policíaco intentó catear la casa de Aquiles Cerdán, zapatero de profesión y convencido maderista. Sus ocupantes opusieron resistencia y dieron muerte a Miguel Cabrera, jefe de la policía. Después de un largo tiroteo, Cerdán fue asesinado. El 20 de noviembre, Madero abandonó San Antonio con 10 hombres y cruzó el río Bravo, en donde esperaba encontrar a su tío Catarino Benavides con 400 hombres. Después de una inquietante espera, Catarino apareció con una fuerza de solo 10 hombres y con la sombría noticia del asesinato de Cerdán. Era suicida iniciar la revolución y atacar Ciudad Porfirio Díaz con solo 20 hombres. Madero tuvo que regresar a los Estados Unidos para esperar a que los acontecimientos de la naciente revolución dictaran el rumbo a seguir. Acompañado de su hermano Raúl, Madero se ocultó con un nombre falso en la ciudad de Nueva Orleans, sin saber que en las escabrosas zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila se escenificaban ya los primeros combates de la revolución. El resentimiento acumulado y la violencia ancestral de la región produjeron una respuesta intensa y explosiva. Las filas rebeldes norteñas estaban formadas por una población moldeada por décadas de encarnizada lucha contra los comanches y apaches. Eran hombres de caballo y armas. Pascual Orozco, el rebelde más destacado en esa zona en el periodo de 1910 a 1911, se puso al frente de 41 hombres. Su lugarteniente, Francisco Villa, había alternado una vida de bandido y cuatrero en las sierras con una existencia pacífica en las ciudades. Villa se unió a la revolución por su contacto estrecho con el líder maderista Abraham González y por el odio que sentía por las autoridades porfiristas y los hacendados. Orozco y Villa asediaban a las tropas federales en las montañas y amenazaban seriamente las vitales vías de ferrocarril que comunicaban las ciudades. Hacia diciembre de 1910, las guerrillas maderistas se habían convertido en una cadena que se extendía desde la frontera norte hasta Tepic y Zacatecas. Los federales no podían controlar las sierras de Chihuahua y Durango y los rebeldes eran incapaces de atacar las ciudades en los valles. En Morelos, los campesinos despojados se sintieron alentados por los triunfos en el norte y al grito de «¡Vivan los pueblos y mueran las haciendas!» entraron en la revolución. Me lancé por el motivo de que me gustó la idea de Zapata, que se oía que iba a repartir las tierras y que iba a defender a los pobres. Esa fue la causa. Mirando la situación y conviniéndome los ideales del general Zapata, nos reunimos con otros amigos y nos fuimos a buscarlo. La primera acción militar de Emiliano Zapata fue la toma de la hacienda de Chinameca. Después se unió a otros jefes rebeldes morelenses como el temible Genovevo de la O. Juntos reclutaron hombres, tomaron ciudades y asolaron las haciendas, preparándose para un asalto a Cuautla, el corazón del estado. En las ciudades de Sonora, al igual que en las de Nuevo León y Sinaloa, se vivía un clima general de simpatía hacia el maderismo, pero los brotes de violencia más importantes sucedían en las remotas serranías. En las regiones que los rebeldes dominaron, tanto en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, como en las comunidades agrícolas de la laguna, ocasionalmente se dieron a la tarea de destituir y a veces fusilar a funcionarios gubernamentales. En algunos casos quemaron los archivos municipales y liberaron de las cárceles a presos políticos y delincuentes por igual. El gobierno envió refuerzos federales a Chihuahua para combatir la amenaza de Orozco a los valles y a las principales vías de ferrocarril. Los militares se hicieron cargo de los puestos civiles y las cárceles de las ciudades se llenaron de prisioneros políticos sospechosos de sedición.
Pero estas medidas ya no eran suficientes. La rebelión no podría sofocarse como otras en el pasado. Durante sus 30 años de mandato, Díaz había reducido mucho al ejército. Las condiciones de Pax Porfiriana no exigían un brazo armado fuerte. Ahora, este ejército debilitado tenía que enfrentar una sublevación de hombres duros, con conocimiento detallado de su terreno y preparados para la lucha. En los primeros meses de 1911, el ejército federal continuaba dominando las ciudades y los valles. Con su superioridad militar, había frustrado los intentos de Orozco y Villa de atacar la ruta del ferrocarril del norte y así impedir la llegada de refuerzos. Si se quería triunfar, era necesario enfrentar al ejército en campo abierto, a las puertas de las ciudades. Después de 3 meses de permanencia en los Estados Unidos, Madero, al ver que la balanza se inclinaba hacia los rebeldes y temeroso de que las autoridades norteamericanas cedieran a las presiones de Díaz para que lo encarcelaran, cruzó otra vez la frontera el 14 de febrero de 1911. Con una fuerza de 100 hombres, se adentró en territorio mexicano. A su paso se le unieron bandas maderistas que aumentaron sus fuerzas hasta los 600 efectivos. A principios de marzo decidió atacar la ciudad de Casas Grandes, resguardada por una fuerza federal ligeramente inferior en número a la suya. Madero vivió en carne propia lo que ya habían aprendido los revolucionarios en el campo de batalla. Su armamento anticuado no podía competir con las ametralladoras y la artillería en campo abierto. Madero huyó a la montaña herido de un brazo y con la pena de haber perdido 100 de sus hombres. En febrero de 1911, ante la amenaza de un asalto a Ciudad Juárez por las tropas de Orozco, los federales habían reforzado sus posiciones en el norte, pero al costo de debilitar las guarniciones militares en otros estados. Al mismo tiempo, distintas regiones del sur del país comenzaron a mostrar signos de turbulencia. Díaz intentó recurrir a la conciliación táctica que había dado buenos resultados en el pasado. Prometió elecciones de jefes políticos y gobernadores. Cambió a casi todos los integrantes del gabinete, con excepción del fiel José Ibs Limantur en Hacienda, y sustituyó al latifundista Terrazas en el gobierno de Chihuahua. Estas concesiones al maderismo pudieron haber tenido un impacto antes, pero llegaron demasiado tarde. Había empezado una revolución de muchos frentes. Era imposible detenerla. A mediados de mayo de 1911, cuando las tropas maderistas entraron a Torreón, se formó una turba que atacó a los inmigrantes chinos. A los ricos los acusaban de aliarse con los hacendados y a los pobres de desplazarlos de sus trabajos. Cuando Emilio Madero, hermano del jefe rebelde, llegó y puso fin a los disturbios, más de 300 chinos habían sido asesinados. Abrumado por una rebelión nacional que no podía enfrentar, fatigado y enfermo, Díaz envió representantes a El Paso para negociar un armisticio. Los maderistas lo aceptarían con la condición de que Díaz renunciara, pero este se negaba aún a dejar el poder. Madero anunció el rompimiento de las pláticas. Las tropas revolucionarias comenzaron a preparar un ataque a Ciudad Juárez. Las tropas maderistas que acampaban en las inmediaciones de Ciudad Juárez se encontraban inactivas e inquietas. Orozco y Villa, sus líderes militares, desconfiaban de cualquier plática conciliatoria entre la dirigencia maderista y el gobierno. Con una fuerza que duplicaba a la de los federales, sabían que Ciudad Juárez era una presa fácil de capturar. Madero prefería la conciliación al enfrentamiento armado, pero Pascual Orozco y Francisco Villa no creían que un arreglo pacífico fuera posible. Estaban ante la anhelada victoria sobre una ciudad. Sin la autorización de Madero, se lanzaron en un ataque a Ciudad Juárez. Se están abriendo paso de una casa a otra, cortándolas a través del centro de las paredes de adobe.
De esa forma se podía avanzar una cuadra completa, sin salir nunca a cielo abierto. Por el fuerte calor, ordené fueran siendo enterrados nuestros muertos a medida que se les encontraba. Los federales se rindieron el 10 de mayo de 1911. Su jefe, el general Navarro, había ordenado ejecuciones en masa de reos rebeldes durante el levantamiento armado. Después de la batalla de Cerro Prieto, ordenó que lo hicieran a bayonetazos. Por ello, Orozco y Villa quisieron formarle un consejo de guerra y fusilarlo. Madero se rehusó y personalmente condujo a Navarro al río Bravo y a su salvación. Estaba yo en la casa en que se hospedaba el señor Madero, cuando llegó todo sudoroso y pidiendo agua para beber. ¿De dónde viene usted tan agitado?, le pregunté. Vengo, me dijo, de llevar al general Navarro y a su estado mayor a la orilla del río, pues querían fusilarlos, y como creí que no debe hacerse esto, me los llevé en un automóvil hasta la margen del Bravo, y de allí pasaron al otro lado. Este fue un antecedente de hechos similares realizados por Madero, que sus partidarios y enemigos veían como muestras de misericordia o de debilidad. Con la toma de Ciudad Juárez, los maderistas aprendieron que las ciudades defendidas por las tropas federales no eran inexpugnables. Además, obtuvieron una sede para el gobierno revolucionario y un paso para introducir armamento estadounidense. Se reiniciaron las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes, que duraron casi 2 semanas. Mientras tanto, en el sur del país, Zapata reunió a 4,000 hombres y se enfrentó en 6 días de encarnizada lucha a los 400 soldados que resguardaban Cuautla. El 19 de mayo la ciudad cayó. Zapata logró el control de Morelos y envió órdenes a todos los pueblos del estado para que reclamaran sus tierras a las haciendas. Aunque algunos jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa se oponían a cualquier convenio con el régimen, 2 días más tarde, el 22 de mayo, a la luz de los faros de un automóvil, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez entre el gobierno de Porfirio Díaz y los rebeldes maderistas. Cesarían las hostilidades y Francisco León de la Barra, abogado y miembro del cuerpo diplomático porfirista, asumiría la presidencia interina mientras se convocaba a elecciones para un nuevo gobierno. Así que me levanté y le dije a Francisco Madero: «Usted, señor, ha destruido la revolución». Quiso saber por qué, así que le contesté: «Este montón de perfumados lo han hecho tonto, y esto al final nos costará el pellejo, el suyo incluido». Madero siguió preguntándome: «Bueno, Pancho, pero dígame, ¿qué cree usted que hay que hacer?». Le respondí: «Dejarme colgar a todos los perfumados que hay en este cuarto, y luego dejar que la revolución continúe». Madero replicó: «Es usted un bárbaro, Pancho. Siéntese, siéntese». El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz embarcó en Veracruz rumbo a su exilio en París. A la llegada de Madero a la Ciudad de México el 7 de junio, lo esperaba una multitud de 200,000 personas. Ese día hubo un temblor de tierra que alertó a los supersticiosos. Para unos era un buen augurio, para otros una señal fatídica. Fue el triunfo de una revolución ganada por una coalición de grupos muy diferentes y solo aparentemente unida. Una victoria demasiado rápida e incompleta. Había sobrevivido la estructura del régimen, un porfirismo sin Porfirio en el que se encontraban todavía sus mayores enemigos.